Hola gente, acá nos encontramos para ver eh, el modelo relacional y cómo convertir el modelo entidad-relación en un modelo relacional, ¿sí? Lo que normalmente se le llama mapeo a tablas. Bien, vamos a ver algunas cuestiones del modelo relacional. Vamos a ver un poquito de historia. Ted Code en el 70 empezó a sentar las bases del modelo relacional. Estas bases desembocaron en el primer gestor de base de datos creado por la firma IBM, ¿sí? Además, la firma de IBM fue la primera en hacer el lenguaje de manipulación de datos de SQL. Ahí empieza todo y, como siempre, en ese momento la empresa IBM en la vanguardia. Este modelo obviamente está muy sustentado por teorías matemáticas, por eso fue tan usado y hasta el día de hoy es uno de los principales modelos en base de datos. Bueno, vayamos a la definición, ¿sí? Como dijimos en algún momento, es la organización y gestión de la base de datos consistente en almacenamiento de datos en tablas compuestas por filas o, como lo llama el modelo relacional, tuplas, y columnas o campos o atributos, como venimos llamándolo. Se distingue de otros modelos porque es muy comprensible para el usuario inexperto. Es muy concreto, ¿no? Tenemos la tabla, vemos la relación entre los datos, etc. Bien, la tabla, que se le llama normalmente relación, es un conjunto de n tuplas. Una tupla o una fila, ¿sí? Puede representar tanto entidades como interrelaciones, como normalmente llamamos en el modelo entidad-relación. Los lenguajes matemáticos sobre los que asienta el modelo relacional aportan un sistema de acceso y consultas orientado al conjunto. Fíjense que la entidad o la interrelación se va a ver directamente como una tabla, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes del modelo? Bueno, que las estructuras de datos son muy simples, son tablas bidimensionales, no es navegacional, o sea, no hace falta hacer referencia a cómo acceder a los datos. ¿Cuáles son los conceptos de las bases de datos relacionales? ¿Sí? Bien, acá vemos una serie de nombres de cada uno de los elementos de la tabla. En este caso vemos que tenemos los atributos, tenemos cada una de las filas es nombrada una tupla. Estos atributos o cada columna va a responder a un dominio. En el caso del título es texto, en el caso del año son números enteros, lo mismo en la duración. Y en este caso empezamos a tener las mismas palabras del modelo entidad-relación
pero que cambian su significado. En el caso de la cardinalidad, nos está hablando de la cantidad de tuplas que tenemos en esta tabla. Y el grado, ¿sí?, va a ser la cantidad de atributos que tengo en esa tabla, o cantidad de columnas que tengo en esa tabla. Bueno, vamos a ver una serie de definiciones. Relación, obviamente, es el conjunto ordenado de n ocurrencias, también llamada tabla. Los atributos, campos de la tabla, atributos de las entidades, ¿sí? Nombre de columna se le puede llegar a decir también. El registro es el conjunto de los campos, ¿sí?, atributos o columnas de una tabla, ¿sí? El registro está dividido en campos. Cada uno de esos campos tiene el nombre de uno de los atributos o cabecera de tabla. Lo que nosotros normalmente decimos tupla, o que hasta ahora empezamos a decir tupla, o lo que normalmente decíamos fila con el Excel y demás, hoy por hoy son también registros, ¿sí? El dominio, bueno, el conjunto donde los atributos o campos toman valores. Cada uno de los, en este caso root, el root es como un quit, válidos, ¿sí? Los textos, ¿sí?, o cadena de caracteres, los números enteros. Vamos a tener dominios, ¿sí?, para cada uno de los campos, y lo vamos a tener que decir, ¿sí? Se lo vamos a tener que informar al gestor de base de datos. El grado de la relación, que quiere decir la cantidad de números de atributos, ¿sí? En este caso tenemos 4, el grado es 4. La cardinalidad, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuplas, ¿sí? La cardinalidad es 7. En este caso, la cardinalidad no es un invariante, ¿sí? Varía con el tiempo. La cardinalidad habla de una foto en un momento determinado. Perfecto. Bueno, dominio, ¿sí? Los dominios, vamos a ver que cada gestor de base de datos nos va a dar una serie de dominios donde nos podemos mover, ¿sí? Generalmente hay dominios que pueden ser texto, valores, o pueden ser, en este caso, como las nacionalidades, donde tiene que ser un país o la nacionalidad determinada y tiene que existir. Si no existe, estamos en problemas. Bien, hay dos cuestiones. El esquema de la relación. El esquema de la relación es el conjunto de todos los atributos de la relación, acuérdense de la tabla, y su nombre, ¿sí? Ese sería el esquema de la relación, o la cabecera. La extensión de la relación es un conjunto de tuplas que en un determinado momento satisface el esquema de la relación y se encuentran almacenadas en la base de datos. Es variante en el tiempo. Acá dice que el esquema de la relación es invariante en el tiempo. En realidad no, se puede agregar columnas a la tabla, ¿sí? Pero la idea es que el esquema de la relación es prácticamente invariante. En cambio, la extensión de la relación siempre cambia, está cambiando. Nosotros tenemos que ver la foto, digamos así, de esa relación. Y vamos a tener dos conceptos. O sea, lo que habíamos aprendido sobre claves sigue existiendo y es como debe ser. Pero vamos a tener dos conceptos de clave, ¿no? La clave primaria y la clave foránea, ¿sí? Que normalmente en muchos gestores de base de datos vamos a ver como PK o FK, primary key o foreign key. En el caso de la clave primaria, la PK,
es un conjunto de atributos que identifica a cada tupla de una relación, ¿sí? De la misma manera que antes. Y además, no hay subconjunto de ellos que cumplan esta propiedad. ¿Estamos? Sigue valiendo como elegíamos las claves primarias. En el caso de la clave foránea, es un conjunto de atributos de una tabla que son clave primaria de otra tabla. ¿Sí? Vamos a ver cuando hagamos la conversión al modelo relacional, muchas de las claves van a ir primarias de una tabla determinada, van a ir a participar en otras tablas, ¿sí? Eso va a ser muy común. Vamos a ver bien cómo funciona la clave foránea cuando estemos viendo esa transformación. Bien, ¿cuáles son las restricciones inherentes al modelo? No puede haber dos tuplas iguales en una misma relación, ¿sí? No puede haber tuplas duplicadas, ¿sí? Tiene que ser única cada una de esas tuplas. Las tuplas pueden estar desordenadas, arriba para abajo, o sea, no necesariamente tienen que estar ordenadas. Los órdenes vamos a ver después cómo se hacen. El orden de los atributos no es significativo, como los vemos en columnas en una tabla, no tienen ninguna relación con la preponderancia de un atributo. Y todos los valores de los atributos son atómicos, o sea, simples monovalorados. El otro tema es la integridad. Vamos a tener integridad de la entidad, o sea que ningún componente de la clave primaria puede tomar valores nulos, ya veníamos advirtiendo de esto, o desconocidos, ¿sí? Cuando hablamos de la nacionalidad, si es clave primaria y tiene una nacionalidad que no entra dentro del dominio de nacionalidades, tenemos una violación a la integridad de la entidad. Y no se podrían distinguir dos entidades si tiene un nulo o tiene un desconocido. Y el otro es la entidad referencial. ¿Sí? Digamos, es una particularidad que estuvimos viendo del sistema gestor de base de datos. La integridad referencial, ¿a qué se refiere? No voy a poder agregar, ¿sí?, un valor de atributo en una relación donde actúe como clave foránea, ¿sí?, donde en la relación en que actúa como clave primaria no existe, ¿sí? Me va a proteger, digamos, de poner un número que no existe en la relación que nosotros estamos invocando, digamos así. Ejemplo, poner un código de cliente que no existe en la tabla cliente. ¿Está bien? En una factura quiero poner un número de código que no existe en la tabla cliente, no me lo va a permitir. Cuando pasa una cosa de esas, directamente el gestor de base de datos da un error. Dice, no se puede hacer esto, ¿sí? Nos está protegiendo de que queden datos sin relación. Bien, ¿cómo convertimos del modelo entidad-relación al modelo relacional? Lo que normalmente se dice mapeo a tablas. Bien, entonces, nosotros hacemos un relevamiento, sacamos los requerimientos, de los requerimientos hacemos un modelado conceptual, utilizamos el modelo entidad-relación y ahora nos falta pasar del modelo entidad de relación al modelo relacional, ¿sí? Hay algoritmos para hacer esto, ¿sí? Se llama BR modelo y realmente se puede, pero es lo que vamos a querer lograr. Vamos a necesitar una serie de reglas que nos permitan hacer ese mapeo.
Bien, todo esta conversión se basa en 3 pasos bastante simples. Hay que verificar que todas las entidades exista una clave principal, si no, no la podemos pasar al modelo relacional. Si no es así, se agrega la clave en donde sea necesario, según una serie de reglas que vamos a decir. El paso 2, cada conjunto de entidades, ¿sí?, se transforma en una tabla con sus mismos atributos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien cómo se hace eso. Y paso 3, los conjuntos de relaciones se transforman en tablas según su cardinalidad. Según la cardinalidad que tiene, vamos a transformarlos en tabla o vamos a hacer otra cosa. Bien, primero empezamos con los conjuntos de entidades fuertes, ¿sí? El conjunto de entidades fuertes, directamente, como vemos en cliente, se transforma, ¿sí?, en cada uno de los atributos de cliente se transforma en una columna y su clave primaria se transforma en su PK, digamos, en su primary key, clave primaria de la relación o tabla. Acá lo mismo lo vemos en préstamo, y si vemos directamente clientes y préstamos en la notación a tablas, ¿sí?, notación tabla, vamos a ver que cada uno de los primary key van a estar subrayadas y las demás tienen el nombre. Fíjense que ya se agrega el dominio y el número de clientes. Esto es lo que sería el esquema, ¿sí? El nombre de la tabla más sus nombres de atributos. ¿Qué pasa? Ahí vimos hasta ahora simple monovalorado. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un multivalorado, ¿sí?, o multivaluado? Se va a crear una nueva tabla. Digamos, nosotros vimos en cuestiones de diseño que podíamos manejar un multivaluado también como un conjunto de entidades, en este caso débil, ¿sí?, y que luego se le propagaba la clave primaria del cliente. Bueno, esto es lo que se está haciendo en el modelo relacional. No existe el multivaluado en el modelo relacional. Directamente se lo transforma en una tabla donde se propaga la clave de la entidad fuerte, digamos, de la entidad propietaria, como se le dice normalmente, se le propaga su clave como clave primaria. Y si no tiene un discriminante, directamente ese atributo se lo maneja o se lo concatena para formar una sola clave primaria. Entre la foreign key y el atributo que teníamos se transforma en la clave primaria de la tabla teléfono. ¿Qué pasa con los compuestos? Los compuestos son mucho más sencillos que los demás. Directamente los subatributos, digamos así, todos estos que estoy marcando, pasan a ser atributos de la tabla. En este caso se pierde dirección, calle y nombre, ¿sí?, y solamente pasan a la tabla nombre de pila, primer apellido, segundo apellido, número de calle, nombre de calle, número de piso, ciudad, provincia, código postal. ¿Sí? ¿Qué hacemos con las relaciones? Dijimos que las relaciones se convierten directamente en tablas, ¿sí? Los campos de esa tabla van a ser las claves primarias de todas las entidades que ella interrelaciona, más los atributos propios del conjunto de relaciones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo pasaría esto acá? En este caso tenemos cliente, préstamo, entonces ID de cliente, que es la clave primaria
de la entidad, el conjunto de entidades cliente, pasa a ser parte de la tabla de prestatario en este caso, y número de préstamo también. Prestatario no tiene un atributo propio, por lo tanto la tabla, la relación, pasa a ser esta tabla que vemos acá. ¿Qué pasa con las entidades débiles? En este caso vemos una entidad débil aquí. Lo que se va a hacer es propagar, ¿sí?, la clave primaria de centro, en este caso, a salón. En este caso va a pasar como foreign key. Número se lo transforma, se lo concatena con nombre y se lo transforma en la clave de salón, ¿sí?, en donde su clave primaria va a ser nombre y número, ¿sí? Acá lo vemos. Nombre y número, y nombre de centro va a ser el foreign key. Es la clave con la cual se une centro con salón. Ahora van viendo cómo se va usando la clave foránea. Todo lo que viene de otra clave se pasa, se dice que es una clave foránea. En este caso, si no existe número de centro, no podría cargar un número de centro que, no podría cargar en salones un número de centro que no existe en centro. Esto se marca primero para lograr la integridad referencial, ¿sí? Y segundo, para darle una clave primaria a una clave débil que no tiene clave primaria, ¿sí? Dijimos en el modelo relacional, no podía haber una tabla sin clave primaria. Bien, ¿qué pasa ahora con el tema de las cardinalidades en el modelo de entidad-relación? Bueno, acá vemos una relación entre dos conjuntos de entidades, que es una relación 1 a varios, ¿sí? Acá es como que ya las transformamos en tablas, y todas estas rayitas azules que se ven acá son la relación de una tabla con otra, ¿sí? Nosotros ya sabemos transformar esta relación, ya sabemos cómo estaría compuesto la tabla que va a responder al conjunto de relaciones del modelo entidad-relación. Sería algo como esto, ¿sí? Si seguimos las flechitas como estaban, vamos a unir los códigos de cliente con los códigos de cuenta, ¿sí?, que necesitábamos, ¿sí? Acá, en este caso, siendo una relación, voy a tener la clave primaria de clientes y la clave primaria de cuentas. Como este conjunto de relaciones no tiene un atributo propio, por lo tanto no está acá. Fíjense, si yo paso para el lado de cuenta, para el lado de los varios, paso el código de cliente, ¿sí?, y lo hago un atributo más, no voy a tener muchos problemas, ¿sí? Se dan cuenta, voy a tener cuenta, voy a tener saldo y voy a tener código de cliente, ¿sí? Si se fijan, ¿sí?, estos dos atributos sería la tabla del conjunto de relaciones, ¿sí? Y saldo, bueno, está ahí en la tabla, pero con esta ya tenemos dos tablas que hacen lo mismo. ¿Qué pasa si paso para el otro lado el código de cliente? Bueno, la tabla que, digamos, donde están los 1, digamos, de donde proviene la cardinalidad 1, no tiene la suficiente cantidad de filas para contener esa tabla. Por lo tanto, si yo dejo de lado esta posibilidad
y dejo la tabla, esta tabla cuenta, ¿sí? y le propago el código de cliente como una clave foránea, puedo reemplazar, puedo decir, determinar que no es necesaria la tabla que proviene del conjunto de relaciones. Si yo de alguna manera me fijo en la relación 1 a 1, me voy a dar cuenta que es lo mismo, o sea, podría ser exactamente lo mismo, pero en el caso de 1 a 1 podría pasarla de un lado o del otro, con lo cual desaparece una de las tablas, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, voy a tener, en el caso 1 a 1, voy a seleccionar cuál es el que más me convenga, ¿no? Que va a contener la clave primaria de la otra como foreign key, ¿sí? Para reemplazar esa tabla que salía del conjunto de relaciones. En el caso, hay algunos autores, antes de pasar al otro tema, hay algunos autores que hablan de hacer una sola tabla, inclusive unir en el 1 a 1, unir las dos tablas, y eso reemplaza las tres tablas que deberían estar según la primera visión del modelo relacional. Nosotros decíamos que las entidades pasaban a tablas y el conjunto de relaciones también. Bueno, en este caso, digamos, dos de las tablas no estarían y estarían una completa. Generalmente lo que se hace es transformarlo a 2. Lo mismo con el 1 a n. Lo que pasa es que en el 1 a varios, en la cardinalidad 1 a varios, está fijo el tema, ¿no? La clave primaria del lado del 1 pasa a la tabla que se genera del lado de varios. Acá podemos ver un ejemplo, ¿sí? Tenemos la tabla cliente, la tabla cuenta, y en este caso tiene un atributo. Entonces, en este caso pasamos el DNI y fecha a cuenta, y la tabla desaparecería, ¿sí? Entonces, en el modelo, el mapeo a tablas, en el modelo de tablas, perdón, o modelo relacional, tendríamos la tabla cliente con DNI y nombre y apellido, más la tabla cuenta, ¿sí? Relacionadas a través del DNI, que es el foreign key, la tabla cuenta que tendría el número de cuenta y DNI como su clave primaria, y saldo y fecha como atributos, ¿sí? Con eso podemos reemplazar la tabla del conjunto de relaciones. Bueno, ¿qué pasa en una relación binaria con varios a varios? Sí, bueno, el tema acá vemos en el ejemplo, como siempre decimos, las rayitas, ¿sí? Las líneas que unen cada uno de los atributos de un lado y del otro, corresponden a las relaciones. Sí, en este caso tenemos en la tabla, digamos, el conjunto de relaciones impositor, donde tenemos la fecha de acceso de cada uno, ¿sí? Obviamente la clave primaria de cliente y la clave primaria de cuenta deberían pasar aquí. Si nosotros hacemos como hicimos antes, ¿sí? Y pasamos a el lado de cuenta los números de fecha, ¿sí? Si quisiéramos hacer, y al lado de cliente una fecha, nos pasa como en la parte de 1 a varios, en la parte del 1. No alcanzan, ¿sí? Son mucho más las relaciones que las otras dos tablas. Por lo tanto, en este caso sobrevive o se mantiene la tabla del conjunto de
relaciones, ¿sí? En el caso de uno a uno y uno a varios, desaparece si hacemos el movimiento con los distintos atributos, y en el caso varios a varios se mantiene la tabla, ¿sí? Entonces, para cada relación M a N, cree una nueva tabla con las claves principales de cada una de las dos entidades, ¿sí? Entidades propietarias, que se relacionan en la relación M a N, varios a varios. La clave principal de esta nueva tabla serán las claves concatenadas de las entidades propietarias. Incluya cualquier atributo que la relación MN pueda tener en esta nueva tabla, ¿sí? Es lo que venimos diciendo que se debe hacer. En el ejemplo tenemos una relación varios a varios, donde tiene fecha, y crea una nueva tabla. En este caso crea una nueva tabla el conjunto de relaciones, ¿sí? DNI con número de DNI y nombre y apellido, cuenta con número de cuenta y saldo. Las dos claves primarias se propagan, ¿sí? Y forman la clave primaria de clicuenta. Ya desaparece este nombre y ponemos las primeras letras o cómo se están relacionando esas tablas, ¿sí? Para tener algo más directo, y el atributo propio de la relación. ¿Qué pasa con la agregación? La agregación es bastante simple, aunque es difícil de encontrar muchas veces las agregaciones. La manera de pasar es muy sencilla. Se tiene que resolver lo que está acá adentro. En este caso es una relación varios a varios, por lo tanto va a quedar una tabla. Y esa tabla la voy a relacionar con este conjunto de entidades, ¿sí? Directamente. En el caso de que sea uno a uno, uno a varios, bueno, la tabla donde queda extendida, digamos así, por la propagación de la clave primaria de un conjunto de entidades, con esa lo vamos a relacionar, ¿sí? Y quedaría, fíjense, clientes. Este es el resultado, sin el nombre acá, es el resultado, sin el nombre de la promoción, es el resultado de esta tabla, ¿no es cierto? Perdón, de este modelo de relacionar. Va a quedar clientes, cuenta, ¿sí? Y en este caso vamos a relacionar promoción con la agregación, y directamente se le propaga su clave primaria, y entonces la clave de clicuenta va a quedar formada por DNI, número de cuenta y nombre de promoción. Acá se olvidaron de poner la promo, ¿sí? Con esto, digamos así, nos quedaría pasado a tablas esta agregación. ¿Qué pasa con la generalización y con la especialización? ¿Sí? De manera general podemos decir que el supertipo se le crea una tabla cuya clave primaria es la clave primaria del supertipo, y los subtipos se crea una clave y se les propaga la clave primaria del supertipo, ¿sí? Como ejemplo podemos decir que si tenemos esta generalización de personas, estudiantes, docentes, ¿cómo quedaría esta cuestión? Bueno, propagaríamos, ¿sí? A personas de personas a docentes y de personas a estudiantes la clave primaria, y quedaríamos con los atributos propios de ese subtipo, ¿sí? Y obviamente cada una de ellas las distintas relaciones que tiene con otros conjuntos de entidades.
Muy bien, gracias por su atención. Nos vemos.